¿Quién en este lugar dice: yo quiero y anhelo la grandeza de Dios en mi vida? ¿Quién anhela la grandeza de Dios? ¿Quién lo puede decretar con entendimiento, con un espíritu operando en revelación, con un espíritu que diga: yo no soy un creyente común y corriente, yo no soy un creyente? No puede Dios hacer cosas grandes con creyentes común y corriente. Necesitamos ser creyentes fuera de lo común. Ay, Dios mío, ¿dónde está el creyente que diga: yo anhelo ser fuera de lo común, anhelo la grandeza de Dios en mi vida? Ay, Dios mío, yo no sé quién amaneció conmigo anhelando la grandeza de Dios. Yo no sé si alguien ayer decía: Dios mío, yo quiero más de tu grandeza, Señor. Porque con la grandeza de Dios es la única forma de cambiar decretos. Tú no cambias decretos con humanismo. No, iglesia. Tú no cambias fracasos ministeriales con humanismo. Tú no vas a cambiar naciones con humanismo. El reino de Dios es un estado de gobierno celestial donde todo el que pertenezca al reino de los cielos tiene esa autoridad para decir: soy portador de la gloria de Dios. Y alguien que es portador de la gloria de Dios no desprecia la grandeza de Dios. Y para eso se necesita, diga, ausencia de irreverencia. El irreverente desprecia. El reverente entiende. Alguien que tenga, ¿sabe por qué hay tanto creyente con ausencia de gloria? Porque tiene demasiada irreverencia. Y la irreverencia impide la operación y el depósito de la gloria de Dios en una vida. Por eso usted encuentra tanto creyente fracasado. Un creyente fracasado ministerialmente es el que no ha alcanzado, porque no ha entendido la grandeza de Dios. Por eso usted y yo estamos, preparándonos. ¿Dónde está la iglesia que se prepara? Para hacer cosas grandes, usted y yo tenemos que prepararnos. Pero acabamos de pasar 40 días de ayuno, pues el Señor dice: seguimos ayunando. Pero es que mire que estuvimos en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y si Dios nos dice: métanse en 2 semanas. Métanse en 2 semanas que vamos a revolucionar esta nación. La revolucionamos en el espíritu. Cambiamos decretos, no cambiamos decretos de muela. No cambiamos decretos con palabras de humana sabiduría. No cambiamos decretos, no cambiamos decretos con pasividad espiritual. No cambiamos decretos con temores. Cambiamos decretos con la grandeza de Dios operando en nuestras vidas, para introducirnos en un diseño de gobierno en nuestras vidas. Necesitamos una iglesia perfumada. Y perfumando el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes pueden arrebatarlo, porque pueden alcanzar. Por eso bendecimos el nombre del Señor. Glorificamos el nombre de Dios. Y por eso Dios siempre habla a mi espíritu y a mi corazón y dice: mira, siempre tienen que perfumar el altar con la adoración mía de Manuel, creada. Si usted escucha, no le estamos haciendo propaganda, hombres, estamos evidenciando el cielo en la tierra. Porque una iglesia entendida es una iglesia que cuando adora, adora en espíritu y en verdad. Que adora con entendimiento para poder ver en la tierra lo que está tejido en los cielos. Para poder bajar el reino de los cielos a la tierra y vivir
eternidad en la actualidad, necesitamos ser una iglesia entendida, una iglesia que se mueve y que entienda hasta cómo adora a Dios. Por eso toda esta iglesia tiene que llegar un momento en que solo la banda toque y toda la iglesia. Es un deber de alguien entendido aprenderse la adoración de casa. Ay, es que la adoración es para promocionar a los muchachos. No, aquí no necesitamos promocionar los muchachos. Aquí los muchachos no necesitan que los promocionen. Ellos están ¿qué? Ellos están ascendiendo. Ellos no necesitan de usted y de mí. Ay, apréndate la canción para que me promocione. Porque la canción de Manuel. No. Esto es otro nivel. Cuando entendemos esto, sabemos que usted cuando la canta y se la aprende es para su vida, para que ascienda. Para que entienda la revelación, para que se meta en la visión. ¿Sabe qué es lo poderoso que está pasando? ¿Sabe qué es lo poderoso que está pasando en esta casa? Que le damos la gloria al Señor, porque todo el que desperdicia, todo el que ha desperdiciado la revelación, la palabra, el que está llegando, se introduce de una. Esa es la recompensa. Esa es la recompensa de lo predicado. Que el que llega ahí mismo no necesita mucho y no que se incorpora. Vamos a anular ese fracaso en los ministros de Dios. Vamos a cambiar ese fracaso ministerial. Vamos a declarar y decretar que todo hombre, toda mujer que ha conocido del Señor, se le cambia la mente escasa. La mente escasa, la mente que de ruina, de miseria espiritual. Vamos a declarar inoperante a Dagón en la vida de los ministros. ¿Quién dice amén por eso? Vamos a declarar en el nombre poderoso de Jesús que somos ese vino de la gran reserva para cambiar decretos. Y esto no lo hacemos con pañitos de agua tibia, esto lo hacemos creyendo, orando y aumentando la grandeza de Dios en nosotros. ¿Quién quiere aumentar la grandeza de Dios? Que están preocupados por aumentar la grandeza de Dios. Necesitamos la grandeza de Dios para lo que haremos próximamente. Todo este año necesitamos gente con grandeza de Dios. Para poder dar cumplimiento a lo que Dios quiere para este tiempo con esta casa. ¿Quién lo cree que Dios te ha llamado a ser parte de la historia? Gloria al Señor. Número 27 del 1 al 11. Wow, Dios. Vinieron las hijas de Zelofeat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar. ¿Y delante de quiénes? Y de toda la que a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofeat, les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¿Dónde está el entendido? Aquí ahí estamos los entendidos del Señor, que dicen: Dios nos envuelve en una grandeza mayor para cambiar decretos, primero en el cuerpo de Cristo, a cambiarle los decretos, porque usted sabe que muchos se han autodecretado, la falta de revelación. Nos encontramos aquí a ramillete de 5 hermanas que no tenían hermanos, pero que sí tuvieron un padre trabajador honrado. Ellas eran 5 hermanas, trabajadoras, juiciosas, pero no tuvieron hermano varón. Dios les dio 5 hijas, le dio a ese varón. Y esas 5 hijas
Se muere el padre trabajador, juicioso. ¿Y qué pasa con esas 5 hijas? Muere el padre, pero ellas no tenían derecho a herencia, porque había un decreto legal establecido por Dios en la ley de Moisés. Y ese decreto tenía que, daba lugar, un decreto da lugar a que toda sentencia esté conforme al decreto. Luego entonces, si el decreto decía que si no había hijo varón no heredaba, pues ellas eran 5 mujeres. Luego entonces tenían un decreto donde se les quitaba ¿qué? La herencia. Pero este ramillete de 5 mujeres dijeron, no, esto tiene que cambiar. Pero es que es imposible, es la ley. No, pues esto tiene que cambiar. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar en la iglesia de Jesucristo en este último tiempo. Algo tiene que pasar en la iglesia tradicional de este último tiempo. Algo tiene que pasar. Y usted tiene que determinarse a decir, a través de la grandeza de Dios en mi vida. Es conmigo, Señor. Es conmigo. Es en la unidad del Espíritu Santo, pero es conmigo que Dios quiere que nos levantemos a cambiar decretos. Decretos en una sociedad. ¿Cómo así que Colombia va a estar en ruina y en miseria? Cambiamos ese decreto de los brujos y de los hechiceros. Hay que cambiar el decreto. No hay que hablar lo que todos hablan. ¿Cómo así que vas a morir por esto? No. Hay que cambiar el decreto. Estas mujeres no se fueron por toda la nación a quejarse. Ay, pobrecita, yo es que somos mujeres. Ya nos tocó que vivir esta situación. Es que a mí me tocó esta situación. No. Ellas dijeron, yo me imagino que se juntaron y dijeron, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Algo tenemos que hacer en esta ciudad, iglesia. Si queremos hacer algo en las naciones, algo tenemos que hacer en esta nación. Algo tienes que hacer fuera de lo común. ¿Quién quiere hacer cosas fuera de lo común? Entonces hay que cambiar decretos. Cambiar decretos es hacer algo fuera de lo común. Para no tener una religión, sino para vivir poder de Dios. Para vivir reino y no religión. Estas mujeres confinadas dijeron, no nos vamos a quedar en la pobreza extrema. No nos vamos a morir de hambre, porque nuestro padre ha muerto. Ellas tenían un decreto en contra, pero tomaron decisiones. Cuando usted tiene cosas en contra, tiene que levantarse a tomar decisiones. Hay que tomar decisiones para poder cambiar el decreto. Aquí tenemos que tomar una decisión como iglesia. Y es levantarnos a decir que se evidencie que hay poder de Dios en nuestras vidas. Que la sociedad vea que hay una iglesia que está orando todos los días. Que está clamando, que está gimiendo. Que te hagas tú y yo sentir que el poder de Dios opera. ¿Cómo? ¿Con revolución? ¿Con rebeldía? No. Con oración, con la grandeza de Dios, con el poder de Dios. Para cambiar el decreto necesitamos un corazón incendiado. No corazones opacados, corazones incendiados. ¿Dónde están los corazones incendiados en Emanuel? Estamos incendiados. Dígale al que tiene al lado, no me pares nadie. Esta ola de grandeza de Dios es mía, no me la pares nadie. ¿Quiénes están incendiados? Que ayer estaban esos alumnos incendiados. ¿A dónde está? ¿Quién está incendiado? A lo bien. ¿Quién está incendiado? Esto no me pares nadie. Usted tiene que decir, a mí no me para nadie. Yo no estoy viviendo religión, estoy viviendo el poder de Dios en mi vida. ¿Quién dice amén por eso? Yo no estoy viviendo religión, no, estoy incendiada. Estoy incendiada, por arriba, por debajo estoy incendiada. ¿Dónde está la iglesia que sabe incendiarse con el Señor? Que no le da temor. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y la gente cree que cuando se dice esa palabra es porque, ay, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Eso no es avergonzarse del evangelio. Avergonzarse
No avergonzarse del evangelio es saber por qué estoy en el reino. No avergonzarse del evangelio no es que me vean andando con la Biblia y hablando. No. Es parándome y determinando a decir, no me avergüenzo porque el Dios que yo tengo es un Dios que tiene el poder para cambiar un decreto. Porque el Dios que yo tengo es un Dios que me faculta para cambiar decretos. Claro. La palabra revelada nos lleva a otros niveles de poderío, de gobierno, de autoridad. Usted no coma cuento, coma palabra de Dios. Viva palabra de Dios, camine en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el verbo se hizo carne. Y el verbo es la palabra encarnada de Dios en nuestras vidas. Hay algo que tenemos que amar, es la palabra de Dios, respetar la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios. Dejar la irreverencia frente a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 18 al 22, dice la palabra de Dios: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada al Padre por el Espíritu de Dios. Por eso un sacerdote tiene entrada al trono de la gracia, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Por eso una iglesia entendida sabe entrar en un mismo espíritu al trono de la gracia. Pero para eso tiene que tener un corazón incendiado. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Entiéndalo, en el reino no puede ser un extranjero. Hablan de reino, pero no viven reino. Hablan de reino, pero no entienden el reino. Hay poder, esto es una verdad. Por eso dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué? Porque has entrado al reino. Mire, una cosa es ver una nación desde afuera y otra cosa es estar adentro. Una cosa es verla por internet y otra cosa es visitarla. Una cosa es que la gente vea el reino desde afuera y otra cosa es estar en el reino. Porque cuando tú estás en el reino no puedes parecer ni extranjero ni advenedizo. Por eso un extranjero en una tierra, dicen, este es extranjero, es colombiano, este es de los colombianitos. Eres extranjero en tierra ajena. Un extranjero en una tierra ajena, eres extranjero. Por eso cuando entramos al reino, ya no eres extranjero. Eres parte del reino. Ya no eres extranjero, eres parte del reino. Donde quiera que tú estés, en la nación que tú estés, tú no eres de una nación, tú eres del reino. Una nación no te cambia la vida. Quien te cambia la vida es el reino de los cielos. La nación del reino es un estado de gobierno. Es una iglesia entendida. Es una iglesia que no se siente más extranjera ni advenediza. No puedes caminar como extranjero en el reino. Pues usted tiene que tener la revelación de la palabra. Tiene que vivir revelación, tiene que vivir grandeza de Dios en su vida. Y por eso el Señor nos está hablando. Sino ¿cómo? Con el que está en el reino. Con el jefe de ese reino, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es que eres con. No tienes que ser advenedizo. Hay mucho cristiano advenedizo, extranjero del reino. Por eso no es con Cristo. Y el que no es con Cristo es en contra de Cristo. Se convierten en adversarios del reino. Adversario, opositores del reino. El reino no es de los que no son santos. El reino es de los santos. Usted y yo somos santos porque hemos sido apartados para el reino de los cielos. Entiéndelo, usted y yo somos, ¿quién cree que es santo? Somos, ay, yo soy santo porque nunca me equivoco. No, porque eres apartado. Y en el reino te va perfeccionando. Así que no eres extranjero, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es tu padre y tus hermanos? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Somos miembros de la familia de Dios.
edificados. El que no es edificado no es del reino. Hay que edificarse en el reino. Hay que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Donde hay una iglesia que la piedra del ángulo sea Jesucristo, es una iglesia apostólica y profética en los últimos tiempos, iglesia con unción apostólica y profética, no con unción religiosa. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Siendo, hay un fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? 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 En quien algunos del edificio. En quienes algunos del edificio. Coordinados como quieren. Bien coordinado. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Siendo el principal, siendo donde todo el edificio bien va como para hacer un templo como. Entonces vamos creciendo. Unos llegan como corderitos. Pero dicen, no, aquí no nos quedamos. No es como que llegue como corderito, porque como corderito no alcanza y no a ganarse gente para salvación. Pero usted, Manuel, los que están aquí, las naciones, usted, sufra el diablo, no sufra. Usted no está llamado a ser simpatizante de Cristo y cuasi pariente. Usted está llamado a ser heredero y coheredero. Heredero y coheredero, siéntalo, vívalo, respírelo. Afírmelo, hágase propio, diga soy ciudadano del reino. ¿Cómo? Usted no es advenidizo. Donde conformamos un templo, ¿por qué? Porque usted no se puede quedar con la unción de cordero ni con la gloria de cordero. Usted y yo necesitamos tener la gloria del cordero y la gloria del león. Porque muchos se quedan rugiendo como corderitos. Todo se les pasa por encima porque no hay autoridad para cambiar un decreto. No puedes cambiar un decreto ahí. Pero nosotros estamos siendo como juntamente ¿qué? Edificados. Estamos edificándonos, sobreedificándonos en la doctrina de los apóstoles y los profetas, como siendo la principal ángulo Jesucristo, donde todos bien coordinados, diseño de orden y autoridad. Estamos ¿qué? Preparando un edificio con autoridad hacia las naciones, pero moviéndonos en un mismo espíritu, sintiendo una misma cosa, hablando lo mismo. Dios le está mandando a decir, despiértese, empiece a moverse en otro nivel, empiece a cambiar el léxico, empiece a meterse en una atmósfera. No puede quedarse con la unción de corderito, no puede quedarse con la gloria de cordero. Usted tiene que empezar a inflarse, no inflarse de ego, de orgullo, no, inflarse de gloria, mijo. Hay que empezar a ¿qué? A hablar diferente para cambiar decretos, a vivir diferente para cambiar decretos, a santificarnos cada día más. Por eso estamos trabajando cena, vigilia, oración. ¿O eso para qué es? ¿Ritos? Estos no son ritos, son manifestaciones de poder. Cada que usted toma la cena, hoy que usted toma la cena, dice subo a otro nivel. Porque usted ¿qué? Usted ahora, no, es que ayer saqué la lengua 4 veces, ahora pida perdón, mijo, pongas al día, edifíquese, arrepiéntase, entienda que es conciudadano y tome la cena sin temores. Porque la cena que hace te purifica y te santifica. ¿Dónde están los guerreros en Emmanuel que deciden empoderarse por el amor de Dios? ¿Dónde estamos los enamorados del Señor? Un enamorado tiene un corazón ferviente que hierve, arde, está encendido, que arrebata con entusiasmo. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres, ¿qué hicieron? Demandaron. ¿Y cómo demandaron? Un corazón ferviente.
Un corazón ferviente con respeto. ¿Qué hicieron? Fueron y se presentaron a la puerta del tabernáculo. ¿Fueron donde quién? Donde la autoridad. No, fueron a armar sindicato primero y luego se fueron a presentar a la autoridad a exigirle. No, eso no es así. Eso es rebeldía. Todo el que levante en contra de la autoridad se está levantando contra el nombre y el diseño de Dios. Nunca se deje engañar en eso. Dios es un Dios de orden. Cuando las hijas de Zelofead deciden presentar la demanda acumulada por ser varias mujeres, entonces acumulación. Lo primero que necesitaban era estar de acuerdo para presentar delante de varios hombres que tenían la condición y el beneficio de la ley y la posición de autoridades defensoras de la ley. Ellas quisieron, fueron correctamente, oraron, ayunaron, se unieron, no rajaron. Lo que hicieron fue ponerse de acuerdo, mujeres sabias, mujeres entendidas. Una iglesia sabia es una iglesia entendida, es una iglesia que unida. Es una iglesia en unidad, en un mismo espíritu, buscando una misma cosa, que el nombre del Señor sea engrandecido. Con un corazón como ferviente, un corazón ferviente que demanda un corazón sano. Un corazón sano es un corazón lleno de la presencia de Dios. Un corazón con ausencia de resentimientos, con ausencia de cautividad, con ausencia de ¿qué? De rebeldía, con ausencia de ¿qué? Con ausencia de cautiverio. Porque un cautivo no puede echar fuera otro cautivo. No puede ayudar a los cautivos, a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un fracasado no te puede llevar a otro nivel. Un fracasado ministerial no puede sacar a alguien del fracaso ministerial. Una iglesia desunida, irreverente, no puede afectar una sociedad. Una iglesia sin oración, una iglesia sin santidad, una iglesia sin palabra de sabiduría, una iglesia que no respete la autoridad, no es una iglesia para accionar ante el Padre. Principios de poder, iglesia, no se deje engañar. Esther, por eso que dijo, yo tengo que ir a demandar, yo tengo todo en contra. Pero tomó una decisión: ayunar, bajar su cabeza, decir, como iglesia tenemos que decir, vamos a estar unidos para sacar adelante proyectos en favor de cambiar decretos, porque lo que hacemos no es para que nos tomen foto, lo que hacemos no es para que nos vean que lo hagamos, lo que hagamos tiene que ser para impactar sociedades, para cambiar decretos, para mover el campo de lo sobrenatural, para levantar el nombre del Señor, para que el nombre del Señor produzca vida en las vidas. Aunque parecía imposible, inusual, pero probable, delicado, porque podían ambas partes exponerse a ser juzgadas por una rebelión. Empezaron a aumentar su fe ante las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de categoría ¿qué categoría tendrían ya las mujeres? Predíquelo conmigo. ¿Cuál fue la última categoría que estuvimos viendo? Después de la fe santísima. Una fe de oro. ¿Quién necesita una fe de oro en este tiempo? Mire, para usted recibir grandeza de Dios necesita una fe de oro. Usted tiene que tener fe. Empezamos a aumentar esa fe. ¿Una fe de qué? Diga, una fe de oro. Para que la grandeza de Dios esté albergada en mi vida. Diga, no me pares nadie. No nos pare nadie. Esta casa no la para nadie. No nos va a parar en nada ni nadie, porque la tenemos clara hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? A ser instrumentos de bendición de Dios, iglesia. No podemos acomodarnos a las circunstancias. A ellas las impulsó a apasionarse por lo que verían y no por el decreto. Tenían un decreto en contra. El decreto era en contra, quedarse sin herencia. Pero ellas, ¿qué dijeron? No me voy a dejar robar. Yo tengo que pasar a la posteridad. El nombre de mi padre y el nombre de nosotras, dijeron esas mujeres, no se va a quedar en el anonimato. Tú cambias la historia en tu vida, tú cambias la historia. Cuando tú te introduces al reino, nuestra historia cambia. No importa las circunstancias, tu historia tiene que cambiar. La historia de un hijo de Dios en el reino tiene que cambiar. ¿De quién depende? Del hijo que tenga un corazón ferviente para demandar. ¿Quién dice amén por eso? Ay, Dios mío, eso está bueno. No podemos conformarnos al decreto.
No podemos conformarnos a ser una iglesia reconocida. ¿Por qué? Una iglesia reconocida porque los demonios la atacan en división, en problemada, en miseria. Ay, no, si ahí pasando, ahí, como cuando usted ahí en la pobreza, en la ignominia. No. La iglesia de Jesucristo en este último tiempo tiene que ser una iglesia que evidencie el reino. Y el reino es cambiar los decretos. Necesitamos ser una iglesia en este tiempo donde el diablo apagó tanta iglesia, donde a otros le quitó la autoridad, donde a otros se les robó la presencia de Dios. Tenemos que ser en medio del tiempo difícil, hay que ser una iglesia que se levante en el poder de la unidad, cambiar decretos. ¿Dónde está la iglesia determinada a ser reconocida porque cambiamos decretos? Claro, por eso ayunamos, por eso oramos, por eso caminamos en obediencia. No podemos conformarnos a ese decreto. ¿Sabe qué produce Dagón? Roba la operación del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Hay mucho creyente, lo vemos, hay mucho creyente muerto espiritual, porque Dagón los ha robado, les cogió y les apagó el espíritu, los hace dudar del reino, los hace estar amargados en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque se convirtieron en advenedizos y extranjeros, estando en el reino. El diablo los robó, les opacó el Espíritu de Dios. Y cuando le opaque la operación del Espíritu de Dios en la vida, ¿sabe qué pasa? Quedan en un estado natural. Necesitamos ir a cambiar esos decretos. Necesitamos ir a combatir a Dagón. Necesitamos ir a combatir a Dagón. Pero para eso nosotros tenemos que tener ausencia de Dagón. Un corazón ferviente para reclamar la herencia. ¿Qué reclamar? Expresar oralmente o por escrito. Números 27 del 3 al 4. Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellas le hicieron una petición. ¿Cómo? Con un corazón ferviente para reclamar la herencia. Hoy nosotros le tenemos que decir al Señor: Señor, estamos preparándonos, necesitamos tu grandeza. ¿Para qué? Para restaurar mucho escogido en las naciones. Usted tiene que convertirse en un instrumento y yo nos tenemos que convertir en una iglesia restauradora de ministros, restauradora de portillos, restauradora de asignados, restauradora. Hay mucho escogido que aún no ha nacido de nuevo. Tenemos que cambiar el decreto. Que ya la gente no cree en la iglesia de Jesucristo, cambie ese decreto. Diga, es una mentira del diablo. Porque los mismos cristianos, que por eso es que la gente no cree. No, cambie ese decreto. Declaramos y decretamos en el nombre poderoso de Jesús que Colombia es para Jesucristo. Declaramos y decretamos en el nombre de Jesús que las familias en Colombia son para Jesucristo. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que los jóvenes en Colombia le pertenecerán a Cristo. Cambiar decretos. No hay que hablar lo que el diablo habla. La gente anda hablando lo que el mundo habla y están metidos. No, nosotros los del reino ni miramos noticias. El mundo lo afecta a las cosas del mundo, a nosotros nos afecta a las cosas del reino. Cambia el decreto, por eso no puede vivir mundo. Muchos hijos de Dios están en fracaso personal y ministerial porque no han adquirido la capacidad espiritual para moverse correctamente en el reino. Por eso necesitamos gloria en nuestros corazones. Necesitamos una medida de gloria en el corazón para que nada ni nadie detenga el cumplimiento de lo profético en tu vida, en tu ministerio. Mentores, no se dejen robar. Lo que Dios ha entregado, Dios lo hará. Dios levantará ante anhele más. Anhelamos más, Dios mío. ¿Cómo? Que este ministerio que está bajo mi mentoría se va a quedar. No se queda. A doblar rodillas, a proclamar la palabra, a soltar la palabra, a decretar. Ahí está el poder de Dios. Oficialmente, hoy les digo, Haití y República Dominicana están bajo cobertura de Manuel. Los que hemos hecho tanta guerra espiritual y hemos orado, ¿usted se acuerda? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Usted recuerde las liberaciones que Dios nos habla, que en Haití, ¿qué es lo que más se proclama? La hechicería y la brujería, la miseria y la pobreza.
Se le acabó el decreto del diablo en esa nación. Se le acabó el decreto. Sufre Satanás, porque se acabó el decreto de muerte, de enfermedad, de hechicería. Esa nación Dios ha decidido poner su nombre en alto. Imagina usted, más de uno piensa. Cuando nos toque que ir a subir el letrero, no lo puede ir a subir en la carne. No lo puede ir a subir. Hay que empezar a cambiar el decreto desde acá. Porque Dios lo está haciendo. Si usted no lo cree, van llegando los que lo están creyendo. ¿Sí o no, Pastor Carlos Armando? ¿Nos vamos para Haití o no nos vamos para Haití? Con Emmanuel para las que sean. Nos vamos mentor o no nos vamos para Haití. Entonces Haití es reconocido por un país. Uy, no, Haití, no. Nadie dice, vámonos en comisión para Haití. No, Haití no, vámonos para Francia. Vámonos para Boston, también nos vamos para Boston. Pues si usted no se acuerda que nosotros presentamos ofrenda en diciembre por las naciones. ¿Usted no se acuerda que una de las canastas era por las naciones? Digo, wow, Dios. Si usted esto no le da una pasión, si usted esto como ministerio no dice, Dios mío, yo no puedo muelear más con este ministerio, no puedo jugar más a ministerio, no puedo tener más posición, no. Si usted no se pone a salir del anonimato, a dejar de hacer lo común y corriente, y para empezar a montarse en otro nivel, la dinamo es la capacidad que nos viene hablando Dios para que en este último tiempo de nuestra vida sea movida por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que necesitamos un dunamis o no necesitamos un dunamis para meternos a Haití? Porque o baja la cabeza o le bajan la cabeza a mi hijo. ¿Y cómo le dice uno al Señor? No, Haití, qué meo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero cuando usted anda santificado, anda ordenado, anda viviendo espíritu y verdad, no tiene temores. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de quién, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues, ¿qué le dijo? Ponete las pilas ahora y toma ¿qué? Ven pues ahora y toma mi ¿qué? Para que conserves y la de. Ven y entra el rey David y dile, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reina después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo. Y Abisagat sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos ¿en quién? Para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey después. De otra manera sucederá que cuando mi señor, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos ¿por qué? Mientras aún hablaba ella con el rey, aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Ahora en ese mismo capítulo, el versículo 28 al 31. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma
de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi rey, el rey David, para siempre. Una iglesia con un corazón ferviente para declarar debe saber moverse bajo el consejo sabio de los que evidencian testimonio. Escúcheme esto. Si la mamá Betsabé de Salomón no escucha el consejo del profeta, el decreto que estaba armado por Adonías, el suplantador, porque el rey ni sabía, se tejió la que, se tejió le iba prácticamente a tumbar, le iba a hacer a tumbar el gobierno. Este es otro que no era Absalón. Mire, Adonías está esperando que el papá se muriera y ya tenía preparado, iba a hacerle el golpe de estado. Ya le tenía listo el golpe de estado, vulnerándole la voluntad al rey, porque el rey había dicho, después de mí reina Salomón. Y había que el consejo y había la voz del profeta. Estaba el rey diciendo, el profeta me sirve como testigo y mi hijo que va a reinar después de mí es Salomón, no Adonías. Pero ¿qué pasó? Que Adonías se quiso montar en la posición que no tenía, a usurpar el trono que le pertenecía a Salomón. Y cuando se armara ese decreto, ¿qué iba a pasar si el rey moría y él ya había sido, como era el heredero, aparentemente en primera línea? Iba a armar el decreto, y ¿quiénes eran los primeros que iban a matar? ¿Qué le dijo el profeta? A los primeros que mato es a Salomón y a la mamá. ¿Por qué? Porque había un decreto, él necesitaba borrarlos. ¿Por qué? Porque el diablo opera así, el diablo quiere borrarnos. El diablo quiere borrarte, o sea, el objetivo de él es ¿qué? Es montarte el decreto de muerte. Pero ¿qué hizo la Betsabé? Dijo, no, yo escucho al profeta. ¿Cómo? Yo voy a ver qué dice el Señor, porque escucha al profeta y serás prosperado. Entonces digo, yo pido consejo. Entonces vino el profeta y le dijo, ¿quieres consejo? Sí. Mira, tienes que hacer esto, avíspate, porque el diablo te la está tejiendo. El diablo te está buscando, siéntete a atender consejo. Entonces, ¿qué le dijo a ella? Ah, sí, Señor, hable, profeta, que su sierva escucha. Ajá, escuche pues. Vaya y métase a la habitación del rey que está ya moribundo, consoladito ahí por las que lo están consolando. Métasele al rancho, métasele a la oficina, métasele a la cámara y explíquele el caso con reverencia. Ella llegó, entró, que cuando usted esté en el momento, yo entro y le rectifico. Cuando usted se pone de acuerdo con el profeta, cambia el decreto. No importa lo que el diablo haya decretado, pero usted tiene el poder de decir, yo entro en el poder del acuerdo. Una iglesia en el poder del acuerdo. Si todos nosotros nos ponemos de acuerdo, y usted dice, ¿qué está diciendo el cielo? El cielo está diciendo que somos el vino de la gran reserva. Ah, ya. El cielo está diciendo que recibamos la grandeza de Dios. Ah, ya. El cielo está diciendo que hagamos los reconocimientos. Ah, ya. El cielo está diciendo que se mueva usted con bastante humildad, con sujeción. Ah, ya. El cielo está diciendo que camine derechito. El cielo está diciendo que cumpla los mandamientos. Ah, entonces usted dice, ah, ya entiendo, Dios mío. Tú estás hablando, Dios mío, porque yo tengo que coger la palabra de Dios en revelación y entender lo que Dios habla, porque nosotros vivimos por la palabra revelada. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Ah, sí, tan sabia. Me siento a escuchar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así lo vamos a hacer. Cuando usted ya entre y usted esté terminando de hablar, llego yo como autoridad. Y se le mete y le dice, sí, señor rey, tal como está diciendo aquí tu sierva, es lo que pasa. Por eso, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si usted pone de acuerdo,
¿Usted entiende lo que Dios está hablando? Usted se sienta, iglesia. Esto es lo que estamos viviendo en esta sociedad, en 3 continentes. Esto es lo que está viviendo Haití. Esto es lo que está viviendo Estados Unidos. Pero nos vamos a poner de acuerdo, porque mira lo que Dios está hablando. Entonces luego nos arrodillamos la iglesia, nos metemos en la chequina, 24 horas de oración. Entonces, Señor, ¿tú has visto lo que oró todos tus escogidos? ¿Viste que todos tus escogidos te dieron gracias? Hoy nosotros también te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado la revelación y nos permites estar en el poder de la unidad. Gracias, Señor, porque sabemos que con un corazón ferviente, con un corazón humilde, solo queriendo darte la gloria a ti, Señor, solo queriendo hacer todo para que tu nombre sea engrandecido y para que el cumplimiento de lo profético en este último tiempo se vean afectadas las familias y los hogares en una sociedad. Señor, aquí está. Entonces, ¿qué dice el rey de reyes? ¿Qué hizo el rey? ¿Cómo? Háganme el favor y me llaman a mi comandante. Que la tejida que está montando Adonías se le cae ese decreto. Porque el decreto que vale es este que yo digo. Entonces, ¿qué hace el cielo? Dice, ¿cómo así? Yo mando a mis ángeles guerreros. ¿Cómo así? Que este demonio me va a tragar y va a venir a desbaratar esta iglesia. ¿Cómo así? Mando mis ángeles. Mando ángeles ministradores. Manda ángeles guerreros. Manda ángeles operando en sabiduría. Ángeles que le abran el entendimiento a la iglesia. Usted queda en una iglesia con un corazón ferviente. ¿Qué pasó? Cambió el decreto. ¿Quién fue el rey después de David? Salomón. Pero ya el decreto estaba armado para que le robaran el reinado. Necesitamos ser herederos legítimos. Porque ese decreto de Adonías era un decreto de ilegalidad. Y los decretos de ilegalidad hay que abolirlos con la legalidad. Por eso los ilegales, la ilegalidad, hay que abolirla con la legalidad de Dios. Satanás es un ilegal. Usted tiene que decirle, usted es un ilegal en mi vida. Yo le digo, usted es un ilegal en este ministerio. Yo declaro la ilegalidad de Satanás en la misión de restauración a las naciones de Emanuel. Profetizo y declaro que todo Emanuel en pleno tienen condición de hijos herederos. No, que miren, no, tú no vas a morir de eso. No. El diablo no tiene poder para tocar la iglesia. Es un ilegal. Somos herederos legítimos. Ella tuvo la fuerza para entrar donde el rey y reclamar lo que le había prometido a su hijo, aunque para Adonías, por ser el mayor, se creía con derecho. Recuerde, tu verdad no es tu realidad. Depende del grado de gloria que desees caminar para accionar en el trono. ¿Quiénes quieren accionar ante el trono? Necesitamos una iglesia que accione hacia el trono. Y para que una iglesia accione hacia el trono, tiene que tener la dirección del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra profética y a través del manto apostólico. Porque es el fundamento en una iglesia. ¿Qué se le está robando el diablo a la iglesia cambiándole decreto? No, los profetas ya no necesitan para este último tiempo. Cuando Dios nos dio palabra a esta casa. Años atrás, Dios nos dio palabra. Dios dijo que esta casa era una casa de reyes y sacerdotes, de hombres y mujeres con autoridad espiritual. ¿Para qué? Para ser instrumentos de bendición y restaurar, ¿qué? Iglesia, restaurar vida, restaurar ministerio. Por eso usted y yo, el Señor, ¿qué? A quien más le ama nos exige. Usted y yo tenemos que exigirnos grandeza de Dios en nuestra vida. Tenemos que, ¿qué? Tenemos que aniquilar todo humanismo. Porque no estamos para perder tiempo. Por eso le damos gloria al Señor, que estamos orando. Yo siempre le oro a Dios. Dios, yo me pego de tu palabra, Dios. Padre, tu palabra dice, Señor, y tu promesa ha dicho que la gloria postrera de esta casa era mayor que la primera.
Señor, por eso profetizo que todo el que llegue, Padre, todo el que pise este lugar, Señor, todo hombre, toda mujer que quiera decir, queremos ser parte de lo que Dios va a hacer en las naciones, y es que su nombre sea engrandecido, que las vidas sean transformadas, que los hogares, eso es lo que recibimos. Toda ilegalidad, todo espíritu de ¿qué? Todo espíritu de división, todo espíritu de fracaso, eso no lo recibo. Ojo, aquí todo el que llega tiene que alinearse al diseño. Tiene que, ¿qué? Hay que expulsar todo demonio para restaurar, renovar y cambiar la manera de pensar, porque con una manera de pensar retrógrada, el que no quiere sacar los fundamentos humanos, los 80 años caminando en el humanismo, en la religión, hay que cambiar el chip. Hay que renovar nuestra mente para poder entrar al reino, para dejar de ser advenedizos y extranjeros. No podemos. No, que lo que pasa es que los jóvenes del último tiempo es que todavía no han tenido la experiencia. Mundo, el mundo pasa y sus deseos. Para tener experiencia no tiene que revolcarte con el mundo. El mundo no sirve. Los jóvenes, una generación victoriosa, es una generación que piensa diferente. Que dice, nosotros estamos llamados, estos jóvenes de generación victoriosa son jóvenes que lo que tienen que llamar es a cambiar la mentalidad, porque la tienen cambiada. Lo que necesitan es que influenciar con el poder de Dios y la gloria de Dios. Tenemos que influenciar las naciones a los jóvenes. Decirles, estar en el reino de Dios es mejor que estar en el reino del mundo. Para eso, todas las anteriores, es imposible. ¿Qué es lo que hace imposible el cumplimiento? ¿Qué es lo que hace imposible el cumplimiento? El que no nos decidimos cambiar, no aquí. Pero muchos no deciden cambiar su mentalidad. Y hay que cambiar la mentalidad. Levántate con fuerza para cambiar el decreto del diablo. Que la iglesia de Jesucristo no tiene poder. Dios mío. Yo anulo esos decretos. La iglesia de Jesucristo, cuando usted y yo decimos, no, es que la iglesia de Jesucristo no tiene poder. Usted es la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. Usted no puede automaldecirse. Y usted es ministro automaldiciéndose. La iglesia de Cristo hay poder, tiene poder. ¿Quién dice amén por eso? Una iglesia de poder. Vamos a declarar la ilegalidad del diablo porque tenemos un corazón impregnado de la gloria de Dios. ¿Quién dice amén por eso? Un corazón ferviente para la honra. Número 27 del 5 al 11. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Cuál causa? La causa de esas hijas que habían reclamado. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead. ¿Cómo respondió Jehová? Póngale cuidado a la palabra. ¿Qué dijo Jehová? Les darás ¿qué? La posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasará su herencia a su hija. Y si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si tampoco tuviera padre, los hermanos daréis su herencia al pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto, ¿qué? De derecho. ¿Estatuto de qué? Lea la palabra. Esto era por estatuto de qué? De derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces mire esto, cuando a Moisés le presentan la causa de las mujeres que habían pedido su herencia, que habían ido con una actitud de reverencia y respeto. Entonces cuando se presentan delante de Moisés, Moisés ¿qué dice? Se queda callado y presenta la causa al Padre. Y cuando él presenta la causa a Jehová, Jehová le dice, voy a cambiar el decreto. Voy a cambiar ese decreto. Voy a cambiar ese decreto. Ese decreto que estaba en la ley, que decía que las hijas no podían heredar, lo quito. El mismo Dios cambió el decreto. Él mismo, Él tiene el poder para hacer y para deshacer. El mismo que profirió el decreto, el mismo dijo, voy a cambiar. Pero ¿por qué Jehová va a cambiar ese decreto? Porque vio unas mujeres, porque ve una iglesia, porque ve una esposa, porque ve una iglesia con un corazón ferviente para la honra.
Porque usted veía lo que decía. La irreverencia impide que la gloria de Dios esté en una vida. Porque la gloria de Dios se tiene que evidenciar. Honra es el respeto y la consideración hacia una persona. Estas mujeres no tuvieron temor de presentarse delante de la autoridad máxima y sus delegaciones. Porque lo hicieron ¿con qué? Con respeto. Y con plena convicción que podían referirse a quien podía solucionar su problema. Ellos no llegaron con una actitud de cuestionamiento ni de irreverencia. Nadie puede presentarse delante del Rey de Reyes con actitud de irreverencia. Se mostraron reverentes con su padre. Dijeron: mi padre no tiene el por qué morir en el anonimato. Mi padre no quisiera, él no fue un rebelde. Él no participó con la banda de los de Coré. Él no participó en la revuelca que le hicieron a Moisés. Dios nunca puede respaldar los rebeldes. Jamás. Una persona con un espíritu de rebeldía, jamás. Una iglesia rebelde, jamás Dios respaldará. Porque Dios no respalda la rebeldía, nunca. Dios bendice la reverencia y el orden. Dios quiere hombres y mujeres con reverencia en su corazón. Para denotar un caso de una mujer que la deshonraron por un momento en su vida, y esa deshonra le produjo, la deshonra que ella hizo le produjo temor. Génesis 18, el 1 al 14. Después le pareció a Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara dará tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces, si usted lee posteriormente, Sara dice: no fue que me reí, sino que me dio temor. Colóqueme el texto bíblico, el 15. Ahí está. No fue que me reí, sino que ¿qué? Sino que ¿qué? Sino que ¿qué? La irreverencia te produce temor. Cuando caes en irreverencia empiezas a tener temor. Sara fue una irreverente. Ay, pero Sara es la mamá, sí, pero tuvo una actitud de irreverencia. ¿Sabe cuándo tuvo una actitud de irreverencia? Cuando se rió de la palabra de Dios. Cuando tú te ríes de la palabra de Dios es cuando tú no tienes en cuenta lo que Dios habla. Sara se rió. ¿Y sabe por qué se rió? Porque a su esposo lo había visitado el ángel de Dios.
Y ella fue una irreverente, en vez de estar ahí al ladito de su esposito preparando la comida. Ay, esos ángeles, yo ya tan vieja. A veces ya la gente, cuando ya llevo 80 años en el evangelio, ya esta vida tan fracasada ya, e ignoran el poder de Dios, ignoran la grandeza de Dios. No podemos ignorar el reino de Dios, no podemos ignorar la palabra de Dios, que hoy, por siempre y para siempre. La palabra de Dios es hoy, ¿verdad? Si hoy no te apasiona la palabra, si hoy no te está apasionando la revelación de la palabra, si hoy no apasiona tu vida la palabra, vivir la palabra de Dios es el más grande pasión. Cuando ya la palabra de Dios no te cause pasión, te vuelves irreverente. Y la irreverencia te va a causar temor. Cuando aprendamos a honrar con diligencia, evitamos temores en nuestra vida. ¿Quién lo entiende a lo bien? La palabra es poderosa. Nunca puedes caer en irreverencia, iglesia. Con reverencia y teniendo todos los días de nuestra vida temor reverente a Dios, es que vamos a poder ser una alternativa para las naciones. Con diligencia evitamos temores. Sara fue una mujer respetable y reconocida. Nadie ignora el reconocimiento de Sara, pero tuvo irreverencia cuando escuchó la voz del ángel, a tal punto que le ocasionó temor, porque se rió, porque cayó en incredulidad. Muchos hijos de Dios les da temor mover el reino por falta de honra, ocasionada por la irreverencia de la palabra escrita. La palabra de Dios es real. Nosotros no podemos deshonrar la palabra de Dios creyendo que habrá algo imposible para Dios. Siempre que tú y yo honremos la palabra, siempre Dios va a respaldar. Dios respalda la palabra en un hombre y una mujer que honran la palabra de Dios. Yo recuerdo siempre, desde un principio en esta casa nunca será una cueva de ladrones. Esta casa será una casa de adoración para Dios, con verdad de la palabra. Esta casa no la vamos a sostener vendiendo rellenas, aguacates y empanadas. Esta casa se tienen que levantar aquí reyes y sacerdotes, porque la palabra que Dios ha entregado a esta casa es que aún en Isaías 60 los reyes vendrán de lejos, porque el Señor ha dicho: la palabra que he puesto es palabra revelada. Y se levantan hombres que honran la palabra revelada de Dios en esta casa. ¿Por qué? Porque hemos decidido, porque honramos a Dios por sobre todas las cosas. Honro la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Cuando usted no negocia la palabra de Dios, no negocia la verdad de Dios, no negocie la palabra, nunca le negocie la palabra, nunca le negocie la palabra al diablo, nunca. Párese en la raya, que Dios nunca va a dejar en vergüenza. Dios nunca deja en vergüenza a la gente que anda en espíritu y en verdad. Nunca Dios te va a dejar en vergüenza. Nunca antes vas a tener autoridad para decirle: diablo, voy a cambiar el decreto, pero me levanto porque creo en lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que Dios dice en su palabra, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, tú que obedecer la palabra de Dios, no privarnos de darle honra al que tiene su honra, respeto al que tiene respeto. Honra, Dios dice en su palabra: al que honra, honra; al que respeto, respeto. Honramos a Dios y al César lo que es del César. Punto. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Particularmente hemos aprendido en Emmanuel que hay un temor reverente por la honra. Honre siempre el nombre del Señor. Honre siempre el altar de Dios. Acostúmbrese, amamos eso. Amamos que usted siempre defienda el altar de Dios, siempre defienda la verdad de la palabra de Dios, siempre defiéndala. Siempre tenemos que defender la palabra revelada de Dios. Para eso tenemos la palabra revelada. El reconocimiento al gobierno del reino de los cielos y el trabajo constante debe exigirnos
Debemos exigirnos dar honra entre nosotros a hombres y mujeres, evitando cambiar el decreto de lo que se dice de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque una iglesia ordenada, una iglesia que camine, ¿verdad?, en la sumisión, en la unidad del Espíritu Santo, una iglesia que sepa respetarse, que sepa honrarse, que sepa hacer las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo, es una iglesia que nunca va a quedar en vergüenza. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque vamos a tener el poder para cambiar decretos. El desorden produce temor. Por eso usted y yo debemos combatir siempre a Beelzebú. Beelzebú siempre viene para poner desorden. Él quiere venir a desordenar lo que está ordenado. Lo primero que él quiere desordenar es tu vida ministerial. Escúchame, Satanás quiere desordenar la vida, porque si él coloca un desorden ministerial en la vida espiritual, luego viene Dagón y opera. Y después de que opere Dagón, Beelzebú, viene la incredulidad. Y por eso usted ve muchos que empezaron por el espíritu y terminaron haciendo obras de la carne. Y por eso, iglesia, usted y yo necesitamos el miércoles con entendimiento, conservando la posición, subiendo a otros niveles, anhelándola, anhelando, Dios mío, estoy trabajando, necesito otros niveles. Dios, anhelo, no, anhelamos, estamos en otro nivel ya, porque necesitamos una iglesia que cada día tenga un músculo espiritual fuerte. ¿Para poder qué? Para poder empezar a cambiar decretos. Desde aquí vamos a empezar a cambiar decretos en Haití. Pues hay que tener pues autoridad, porque imagínense, hay que estar llenos de gloria, para que cuando unidos nos metamos en la chequina, lleguemos en un mismo espíritu al trono de la gracia. Y desde el trono de la gracia el Señor diga, rompo este decreto, abro las puertas, empiezo a aparejar todo en Haití, esto y lo otro. Y este es el tiempo, este va a ser el tiempo en el que ellos estén allí para levantar mi nombre. Ya Dios va teniendo todo, la tengo clara. Pero el Señor habla claro, iglesia. Estamos sabiendo hacia dónde vamos. Sé que lo peor que le puede pasar a una iglesia es no saber por dónde va. Porque cuando se la tiene clara, porque Dios lo está haciendo, pero lo estamos trabajando, por eso usted y yo el miércoles próximo tiene que decir, Dios mío, me lleno del poder de tu gloria, me empodero, mi espíritu se empodera para que mi corazón se vuelva ferviente y cambiar decretos. ¿Quién dice amén por eso?